Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén haciendo las tareas. No se olviden que estamos ya en la última semana, estamos en la semana número 40, última semana de este año lectivo. Estamos con estudios sociales y el tema que tenemos para hoy es el trabajo y las personas con discapacidad. Poner mucha atención chicos. Hoy vamos a trabajar en el texto en las páginas 149 y 150 y en el cuaderno de trabajo de estudios sociales en las páginas 61 hasta las 63. Poner mucha atención. El trabajo y las personas con discapacidad. El censo del Ecuador realizado en el 2010 determinó que existen 816.156 personas con discapacidad, es decir, el 5.6% de la población total. El CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidades, registró 416.177 personas con discapacidad hasta abril del 2015. Estas personas cuentan con un carnet que las acredita legalmente para ser beneficiarios de los programas y leyes a su favor. En el reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, capítulo 3, que se llama de los derechos de las personas con discapacidad, el artículo 8 dice: inclusión laboral. La autoridad nacional encargada de las relaciones laborales es competente para vigilar, controlar, dar seguimiento al cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad y aplicar las sanciones conforme a lo establecido en la legislación correspondiente, sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 1 y 2 de este reglamento. Únicamente para efectos de lo dispuesto en este artículo podrán formar parte del porcentaje de inclusión. Quienes tengan una discapacidad igual o superior al 30%, el porcentaje de inclusión laboral para el sector privado se calculará y aplicará sobre la base del total de trabajadores. Para practicar los reglamentos dispuestos, la mayoría de establecimientos han contratado personas con discapacidad entre sus trabajadores. Por eso, al visitar un centro comercial, una dependencia pública o una oficina privada, podemos encontrar con una persona con discapacidad dispuesta a atendernos y ayudarnos en su medida en lo que necesitamos. Bien, en grupo dice: dividan la clase en grupos y realicen una investigación de campo en un centro comercial. Acompañados de sus padres, visiten almacenes en donde empleen a personas con discapacidad. Tabulen la información y presenten la información en clase. Bien, yo les voy a dejar aquí la información más o menos. Creo que todos algún momento hemos ido a los centros comerciales grandes, como por ejemplo el shopping, el supermaxi. Ahí podemos ver algunas personas con discapacidad que laboran normalmente, ¿verdad? Esto es porque la ley permite, o más bien digamos obliga a que los empleadores, los empresarios, contraten personas con discapacidad en un porcentaje, como vamos a ver aquí. Dice el artículo 42, numeral 33 del Código del Trabajo, determina que el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores está obligado a contratar al menos a una persona con discapacidad en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono o persona natural. Bien, vamos a ver qué es el laicismo y libertad religiosa. Dice: el laicismo, en la historia de nuestro país, dos grupos contrarios se alternaban el poder, el conservador y el liberal. El gobierno de Gabriel García Moreno sentó las bases del Estado Nacional de la mano de la Iglesia Católica y trajo a nuestro país a diferentes congregaciones religiosas. Su régimen estuvo basado en una ideología religiosa con el fin de formar una sociedad cristiana, pero esta búsqueda de control ideológico hizo que su proyecto cambiara de camino y se volvió un modelo de explotación que favorecía los poderes de los terratenientes. Buscaba empobrecer a pequeños propietarios y con grandes endeudamientos aseguraba la mano de obra. Frente a este panorama aparecen ideologías contrarias
que buscan restablecer los derechos de las clases trabajadoras, separar la Iglesia del Estado y declarar el laicismo político, ideológico y económico y conformar un Estado laico. Estas ideas se concretaron en la Revolución Liberal al mando de Eloy Alfaro. Esta revolución buscaba promover valores como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la diversidad sin distinciones de ningún tipo y con las mismas oportunidades para todos en la sociedad, la política y la vida social. Es así que Eloy Alfaro instaura un modelo de Estado laico liberal en el que se buscaba restablecer las ideas que llevaran a un orden social y derivaran en el progreso del pueblo ecuatoriano. Los aportes de la Revolución Liberal se evidenciaron en varios campos, como por ejemplo el rescate y la valoración del aporte cultural y social de indígenas y afroecuatorianos. La libertad de culto permitió el ingreso a nuestro país de misioneros extranjeros que aportaron de manera significativa en educación, construcción de infraestructura y el aprovechamiento de recursos primarios. En 1904 se establece la Ley de Cultos que afirma el carácter laico del Estado. Se confiscaron bienes materiales de las iglesias, lo cual provocó enfrentamientos y protestas. En la actualidad, las diferencias de pensamientos e ideologías entre la Iglesia Católica y el Estado han encontrado un lugar de debate con la aplicación del Plan Nacional del Buen Vivir y con la creación del Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa, llamado CONALIR, que es la encargada de elaborar proyectos de ley que velen por la igualdad y libertad religiosa. Bien, vamos al cuaderno de trabajo y dice, haz una lista de las principales industrias que encontramos en nuestro país y cuál crees que es el futuro de ellas. Vamos a ver, en nuestro país tenemos las principales industrias que encontramos, son la industria textil, la construcción minera, el turismo, la industria alimenticia, la agroindustria, la manufactura y el comercio. Bien, y dice, todo depende de las políticas económicas que tome el gobierno, así como también garantías jurídicas y de seguridad para que las empresas puedan tener éxitos y crecer junto con sus trabajadores. Investiga, dice, sobre el programa de inserción laboral que impulsó el gobierno nacional para las personas con discapacidad. Realiza un cuadro del porcentaje de personas que han ingresado al trabajo formal gracias a esta ley. Recordemos que esta ley fue expedida en el año 2009 en el gobierno del presidente Rafael Correa. Vamos a ver qué dice. En el reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades, capítulo 3, que se llama de los derechos de las personas con discapacidad, el artículo 8 dice, inclusión laboral. La autoridad nacional encargada de las relaciones laborales es competente para vigilar, controlar, dar seguimiento al cumplimiento del porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad y aplicar las sanciones conforme a lo establecido en la legislación correspondiente. Según el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades del 2019, en el Ecuador existen 458.811 personas con discapacidad registradas, de las cuales solo el 14.71%, equivalente a 67.487 personas, se encuentran laborando activas, ¿no? Entonces la ley no se está cumpliendo como debe ser, ¿verdad? Bien, dice, escribe tu punto de vista acerca del laicismo y la libertad religiosa que se fomenta en el país. Vamos a ver. Dice, el laicismo es parte de la democracia porque no podemos hablar de democracia sin hablar del laicismo, como parte fundamental de la sociedad, ya que da la libertad al ciudadano de escoger su creencia religiosa sin necesidad de que el Estado se la imponga. Asimismo, es coherente que el Estado sea independiente de las confesiones religiosas. Bien, para finalizar, dice, contesta, el último censo determinó que la población del Ecuador es de 13.832.885 habitantes. Eso es falso, ¿verdad? Es falso porque en ese tiempo fueron 14 millones, en la actualidad somos ya como
estamos cercanos a llegar a los 18 millones de habitantes. Dice, la migración interna ocasiona que Guayaquil sea la ciudad más poblada. Eso sí es verdadero, ya que ha habido mucha migración, especialmente no solo a Quito, sino a Guayaquil, y debido a esto, pues obviamente ha crecido la población en Guayaquil. Bien, dice, Guayaquil, Manta, Quito y Cuenca son algunas de las ciudades menos pobladas. Eso es falso, ¿verdad? Porque estas son las ciudades más pobladas del Ecuador. El grupo mestizo, dice, es el menos representativo del país. Eso también es falso, porque es el más representativo en el país según el censo. Bien, dice, escribe 5 diferencias que encuentres entre la población urbana y la población rural. Vamos a ver en la urbana, ¿qué tenemos en la urbana? Primero tenemos que existen servicios básicos. ¿Qué más tenemos? Hay mayor población. ¿Qué más tenemos? Hay contaminación ambiental, obviamente por los vehículos, a veces la industria, en fin. Actividades económicas diferenciadas como el comercio, servicios, etcétera, ¿no? Y otra diferencia sería cercanía con los centros educativos. Vamos a ver en el sector rural, en cambio, tenemos que no hay servicios básicos. ¿Qué más? Hay poca población. ¿Qué más tenemos? No hay contaminación ambiental, obviamente hay pocas personas y hay bastante vegetación, ¿no? Tenemos también las actividades relacionadas con el agro y crianza de animales en el campo, ¿no? Las actividades están relacionadas con la agricultura y la crianza de animales. Y los centros educativos están un poco lejanos y en algunos sitios simplemente no existen, ¿no? Bien, chicos, recuerda que estudiante que lee es un estudiante que aprende. Mañana estaremos con otros interesantes temas para aprender. Que tengan, chicos, un excelente día y no olviden hacer sus tareas.